Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que ha generado mucho revuelo y que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a sumergirnos en el mundo de uno de nuestros actores turcos favoritos, el carismático Can Yaman. Si son fans sabrán que últimamente ha estado en boca de todos, y no solo por sus proyectos profesionales, sino también por su vida personal. El título que vieron al principio, Can Yaman visitó a su madre justo antes de su boda, nos da una pista muy interesante de lo que vamos a desgranar hoy. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a hablar de la familia, los preparativos y quizás, solo quizás, de algunos secretos bien guardados. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito de suscripción que ven por ahí. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Como muchos sabrán, Can Yaman es una figura que acapara miradas. Su éxito en series como Erkenci y Dolunay lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones de fans alrededor del mundo. Pero más allá de su talento actoral y su innegable atractivo físico, su vida personal siempre ha sido objeto de gran interés. Y en este sentido hay un tema que ha estado latente y que ahora toma un giro muy especial, su posible boda. Se ha rumoreado durante mucho tiempo sobre su relación con la modelo y presentadora italiana Diletta Leotta. Y aunque ambos han sido bastante discretos al principio, con el tiempo han ido compartiendo algunos momentos juntos, alimentando las especulaciones. Lo que sí es un hecho y nos lleva directamente a nuestro titular, es que recientemente Can Yaman ha sido visto compartiendo tiempo con su madre. Y lo que hace este encuentro aún más significativo es el momento en que ocurre, justo antes de lo que muchos consideran que podría ser el evento nupcial de su vida. Imaginen la escena, el sol brillando, el aire cargado de expectativas, y un hijo que a pesar de su apretada agenda y el torbellino de su vida pública, busca el consejo y la bendición de la persona más importante en su vida. La figura materna siempre juega un papel fundamental en momentos tan trascendentales como una boda. Es la confidente, la que conoce tus raíces, la que te ha visto crecer y la que, sin duda, te desea la mayor felicidad. Ver a Can Yaman dedicando tiempo a su madre en esta etapa tan crucial, dice mucho de los valores que él aprecia. Este viaje a casa, o este encuentro con su madre, no es solo una visita más. Es un ritual, un momento de conexión profunda antes de dar un paso tan grande. Podríamos especular sobre las conversaciones que tuvieron. ¿Le habrá preguntado su opinión sobre su futura esposa? ¿Habrán repasado los detalles de la ceremonia? O quizás fue simplemente un momento para recargar energías, para sentir el apoyo incondicional que solo una madre puede dar. Lo que es seguro es que este gesto de cercanía familiar añade una capa de ternura y humanidad a la imagen pública del actor, que a veces puede parecer distante o inalcanzable. Analicemos un poco más las implicaciones de este gesto. En muchas culturas y especialmente en Turquía, la familia tiene un peso enorme. La aprobación de los padres y sobre todo de la madre es crucial para muchas decisiones importantes en la vida, y una boda no es la excepción. Que Can Yaman haya querido compartir este momento previo a un posible matrimonio con su madre subraya la importancia que le da a sus raíces y a las tradiciones familiares. No se trata solo de una relación romántica, sino de la unión de dos familias, y la figura materna es a menudo el nexo fundamental en este proceso. Además, piensen en la presión mediática que rodea a una figura como Can Yaman. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada fotografía es interpretada, y los rumores vuelan a la velocidad de la luz. En medio de este huracán de atención, buscar la calma y la sabiduría en el seno familiar, específicamente en la figura de su madre, es un acto de anclaje. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, de los flashes y de los guiones, hay un hombre con sus propias emociones, miedos y anhelos, y que busca el apoyo de quienes más lo quieren. Y hablando de su prometida, Diletta Leotta, ¿cómo encaja ella en esta ecuación? Aunque no se ha confirmado oficialmente la fecha de la boda, la presencia de Can Yaman con su madre sugiere que los planes están en marcha. Podríamos imaginar que la madre de Can Yaman ya ha conocido a Diletta, o que está a punto de hacerlo si aún no ha tenido la oportunidad. Estas reuniones familiares previas a una boda son momentos cargados de significado, donde se fortalecen los lazos y se sientan las bases para una nueva etapa. La prensa turca y la italiana han estado siguiendo de cerca cada uno de estos acontecimientos.
Las fotos que circulan, los escasos comentarios que han hecho ambos protagonistas, todo contribuye a crear un aura de misterio y anticipación. Y es precisamente esta anticipación la que mantiene a los fans tan enganchados. Queremos saber los detalles, queremos ver las fotos, queremos que sean felices. Este tipo de noticias, sobre todo cuando involucran a celebridades tan queridas, nos permiten conectar con ellos a un nivel más humano. Vemos que al final todos pasamos por momentos importantes en la vida, y la familia, esa red de amor y apoyo, sigue siendo un pilar fundamental. La visita de Can Yaman a su madre justo antes de su boda no es solo un titular llamativo, es una historia de amor filial, de tradición y de los preparativos para un nuevo capítulo. Podríamos incluso aventurarnos a pensar en el tipo de boda que podríamos esperar. Dada la proyección internacional de Can Yaman y el estatus de Diletta Leotta en Italia, podríamos imaginar una celebración elegante, quizás en un lugar con encanto, con invitados de ambos mundos. Pero más allá del glamour, lo que realmente importa son los sentimientos, la conexión entre ellos y el apoyo de sus seres queridos. Y es aquí donde entra en juego la figura de la madre. Ella es testigo de este amor, una figura que ha visto a su hijo crecer y ahora lo ve tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Su sonrisa, sus consejos, su bendición, todo ello debe ser un bálsamo para Can Yaman en este momento de transición. Es una manera de honrar su pasado mientras se construye un futuro. Es importante recordar que aunque los medios especulen y los fans esperen con ansias, la decisión final y los detalles de la boda recaen sobre Can Yaman y Diletta. Sin embargo, las acciones, como la visita a su madre, nos dan pistas valiosas sobre sus prioridades y la importancia que dan a sus relaciones. En definitiva, este encuentro entre Can Yaman y su madre es un recordatorio de que por muy famosa que sea una persona, los lazos familiares y las tradiciones siguen teniendo un valor incalculable. Es un gesto que sin duda ha emocionado a sus fans y ha añadido una dosis extra de anticipación a los rumores de boda. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado el significado detrás de la visita de Can Yaman a su madre justo antes de lo que se especula que podría ser su boda. Hemos hablado de la importancia de la familia, de las tradiciones y de cómo estos gestos humanos nos conectan con nuestras celebridades favoritas. En resumen, la visita de Can Yaman a su madre antes de un posible matrimonio es un poderoso símbolo de la importancia que da a sus raíces familiares y al apoyo incondicional que recibe de ella. Este gesto humaniza aún más al actor y añade una capa de ternura a la expectación que rodea su vida personal y sus potenciales planes de boda con Diletta Leotta. Es un recordatorio de que a pesar de la fama, los lazos familiares siguen siendo un pilar fundamental. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de Can Yaman y las implicaciones de este tierno gesto familiar. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la boda está cerca? ¿Qué les parece este gesto de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es súper importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante, intrigante y entretenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de las historias sobre la vida de las celebridades. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.